Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, scendi su di noi. Pues primero agradecer muchísimo que me hayan invitado. Es una oportunidad para nosotros podernos dirigir a las personas, para los sacerdotes, una oportunidad que nos brindan pues, los mismos laicos, los movimientos eclesiales. Y escogí este término de la fuerza de la misión del apóstol San Pablo, porque el apóstol San Pablo, hablar de él es un honor. Es un honor porque es un gran santo, ha sido de gran impacto para nuestra fe católica, para la fe cristiana y para toda nuestra iglesia. Entonces, la fuerza del Espíritu, para poderla entender, qué fue lo que en realidad movió tanto a San Pablo, tenemos que leer las Sagradas Escrituras. No me canso de invitar a la feligresía de mi parroquia y al alumnado y profesorado de mi colegio que lean las Sagradas Escrituras. Ahí está todo lo que debemos de saber, y esto unido a la tradición de la Iglesia y al magisterio, pues sin duda va a ser de gran ayuda para nuestra vida cristiana. El padre Raniero Cantalamessa, ese predicador de la Casa Pontificia, a quien admiro mucho, él habla de que la carta a los romanos, de los escritos paulinos, del Corpus Paulino que llaman, es una carta muy dedicada al Espíritu Santo, y en especial el capítulo 8. Y entonces dice él, de San Pablo, dice el padre Raniero, que San Pablo es el apóstol, el gran cantor del Espíritu Santo, de la vida en el Espíritu. Y indudablemente para que San Pablo pudiera tener toda esa fuerza que tuvo en su misión, tuvo que haber vivido cotidianamente esa fuerza del Espíritu Santo. A veces pensamos que la fuerza del Espíritu Santo solo está en una efusión, en un retiro o en un momento afectivo de nuestras vidas. Pero no, la fuerza del Espíritu Santo es activa en nosotros. Si lo decimos en el credo, Él es el Señor y dador de vida. Por lo tanto, en esta reflexión, porque no es un estudio bíblico ni mucho menos, en esta reflexión yo quisiera que viéramos dos puntos muy importantes. Primero, el Espíritu Santo en el actuar de la vida de San Pablo. Diríamos, en el actuar de San Pablo. Y por otro momento que veamos el Espíritu Santo en el ser de San Pablo. ¿Dónde está la clave que permite a San Pablo dejarse guiar por el Espíritu Santo? Leía, escuchando a la hermana que dio su testimonio, leía unos comentarios en YouTube y alguien pues le agradecía a Marino Restrepo por su testimonio, y que era como una fuerza del Espíritu que entraba hasta la médula. Y efectivamente es esa la vivencia del Espíritu Santo. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo atraviese lo más hondo de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, pues entonces no estamos dejando hablar ni actuar al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué significa que San Pablo se deja guiar por el Espíritu Santo? Viendo el primer punto. En las narraciones de la conversión de San Pablo, porque hay 3 narraciones de la conversión de San Pablo, encontramos que en una de ellas una gran luz lo deja totalmente ciego y San Pablo cae del caballo. Y esto es significativo. Esto podría hacernos pensar como que Dios forzó a San Pablo a que se convirtiera. Pero no es así, porque después de esa luz, San Pablo pudo haberse negado a seguir a Jesús. Pero
es difícil negarse al amor. Y San Pablo tiene una experiencia, decía mi profesor de las cartas paulinas, metahistórica, más allá de una historia, tiene una experiencia divina en su ser. Es Dios el que lo toca. Y por eso San Pablo, pues, le sigue y decide seguirle. Aquel que atacaba, ¿verdad? Y aquella voz que él escuchaba, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel a quien él atacaba, él se convierte en el siervo. Y en algunas de sus cartas comienza así: yo, Pablo, el siervo de Dios, el esclavo de Jesucristo, etcétera, ¿verdad? Entonces, Dios respeta la libertad humana. San Pablo tuvo que poner de su parte un sí. Eso lo vemos en toda la actuación de Dios en la historia. Acepta San José, que estamos en el año paulino, acepta seguir los consejos de Dios a través de los sueños que le va dando para guiarlo como esposo terrenal de la Virgen María y que le va a guiar para que pueda ser el padre terrenal de Jesús. La Virgen María también se deja guiar por el Espíritu Santo y esto nos da la certeza de que dejarse guiar es parte de esa clave que necesitamos para llevar una vida, como decían en el testimonio, una vida de santidad y que primero tenemos que empezar por nosotros. Ese dejarse guiar no está solo en los textos de la conversión de San Pablo. A partir de ahí San Pablo se deja guiar y el resto de su vida es testimonio de ese dejarse guiar por el amor de Cristo, por el amor de Dios. Y nos muestra en su conducta, una conducta que tiene varias cualidades, una conducta que tiene valentía, no anda huyendo a los peligros, una conducta que nos muestra una entrega incondicional, no está midiendo qué sí le entrega y qué no le entrega a Dios. En su conducta encontramos también esa decisión de vivir la santidad y de hablar abiertamente de Dios, cosa que hoy en día estamos padeciendo un poco los cristianos, los católicos también, porque a veces no defendemos nuestra fe, dejamos que la gente hable, opine y a veces hasta nos sumamos a opiniones contrarias a nuestra fe. Yo espero que sea más por desconocimiento que por convicción. Pero este apóstol, San Pablo, busca cumplir lo que Dios le pide, cumplir su voluntad. Y es interesante en la carta de San Pablo y en algunos otros textos donde él habla de la ley que fue dada y que la ley que pesa y que la ley que tal, pero en el fondo él busca también cumplir la ley. San Agustín, mencionando en un texto que habla de la ley, dice que la ley de Dios le fue dada a Moisés para el pueblo y con la finalidad de que buscara la gracia. Ahora bien, nosotros a partir del Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos da la gracia para que podamos cumplir las normas, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, no se anulan, sino todo lo contrario, como dice el mismo Jesús, le da plenitud. El Espíritu Santo le viene a dar plenitud, porque viene a dar lo que el hombre por sí mismo no puede lograr. Nosotros no podemos cumplir los mandamientos solo como un propósito de nuestra vida, como un deseo, un punto de nuestra agenda. No, nosotros cumplimos los mandamientos si contamos con la gracia de Dios. Pero si estamos en una situación de pecado, rebeldía o situaciones parecidas, entonces esa gracia de Dios no puede manifestarse, porque necesita de nuestra entera voluntad, de nuestra entera entrega. Entonces, San Agustín en esto se da cuenta y dice, no, la gracia del Espíritu Santo está dada a nosotros para poder cumplir la ley, no está anulando la ley y que vivamos ahí
a cada quien a su interpretación. San Pablo está muy claro que la gracia es la amistad con Dios. Él está claro también que lo necesario en la vida del cristiano para dejarse guiar es tener una relación personal con Dios. Y en esa amistad es desde la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios es misericordioso con nosotros y al perdonarnos, al limpiarnos, al sanarnos, al liberarnos, nos permite estar en un encuentro, en una amistad con Él. El encuentro de San Pablo con nuestro Señor Jesucristo resucitado le hace tomar pues entonces un rumbo nuevo a su vida. Nosotros pasamos por eso, ¿verdad? El testimonio anterior decía también que por los mensajes y el diálogo y las conferencias, pues había empezado la hermana, la señora, a tomar un rumbo nuevo de vida. Todos tenemos que tomar un rumbo nuevo de vida. Los sacerdotes no porque estemos en el seminario o porque ya nos ordenan, ya tenemos un rumbo nuevo de vida, ¿no? Hay que tomar decisiones, hay que estar todos los días consciente de la vocación que el Señor nos regala. Estamos confiados de la oración que los fieles hacen por nosotros. Ciertamente hay mucho ataque de parte del mal para que no hagamos nuestro trabajo como queremos hacerlo, ¿verdad? Y a esto se mezclan situaciones que se van dando de las debilidades, de los pecados, de las faltas de conciencia, de las malas educaciones, etcétera. Entonces, eso hace que nos veamos tan menesterosos, tan necesitados de la gracia de Dios. Y por eso también los presbíteros, los sacerdotes, los obispos, el Papa, acudimos al sacramento de la reconciliación para buscar esa gracia y que la gracia esté siempre cerca de nosotros. Entonces hay algo que también el Papa Benedicto XVI, que dedicó muchas conferencias sobre San Pablo, y nos dice dos cosas interesantes. No buscarse a sí mismo, sino revestirse de Cristo. Fíjense que San Pablo, cuando estaba defendiendo, según él, una postura, una creencia, y atacaba al cristianismo, de alguna manera se estaba buscando a sí mismo también, porque él tenía como ese encargo, esa misión. Y los creyentes también podemos caer en esa trampa, de en la misión que realizamos, buscarnos a sí mismos. Y hemos tenido testimonios, y hay testimonios de que cuando nos buscamos a nosotros mismos, caen las situaciones que no dejamos nosotros que el Espíritu Santo lleve, que el Espíritu Santo maneje. Caen. ¿Por qué caen? Porque nos estamos buscando a nosotros mismos y no estamos buscando a Dios. No tenemos que brillar nosotros. Nosotros no somos esa luz del resucitado. Nosotros llevamos a la luz del resucitado. Podemos vivir la luz del resucitado en nuestro interior, claro. De eso se trata, dejarse guiar. Pero no es que nosotros somos esa luz, sino hacemos llegar a los demás la luz del Espíritu Santo. Tenemos que llevar a las personas a Dios. Y eso es lo que hizo San Pablo en su misión. Entonces, un segundo aspecto que menciona el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI, dice: entregarse con Cristo para participar en la vida de Cristo, hasta sumergirse en Él y compartir tanto su muerte como su vida. Hasta sumergirse en Él. Si San Pablo no da este paso, hermanos, si San Pablo no da este paso, no hubiera podido dejarse guiar por el Espíritu. No sería ese, como lo titula aquella novela tan bonita, El Gran León de Dios. No sería San Pablo ese Gran León de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente no se había sumergido en Cristo, que es lo que el Papa Benedicto aconseja a los cristianos refiriéndose al ejemplo de San Pablo, dejarnos sumergir en el amor de Dios. Así encontramos entonces que San Pablo
se deja guiar por el Espíritu Santo. En la segunda carta a los Corintios nos habla también San Pablo de dejarse guiar. Ese capítulo 4 dice que hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Por ello, también el Papa Emérito nos dice, apliquemos en nuestra vida el ejemplo de San Pablo, que vivió siempre con esta gran entrega, ¿verdad? Esta gran amor espiritual hacia Dios, entregándose, dejando que el Espíritu de Dios penetre en su corazón, en su vida. Y sí, San Pablo llevó esta relación personal con Jesús y esto le dio la fuerza de poder estar en su misión. Por ello, su conducta pasó de buscar cumplir la ley por sí mismo a dejarse guiar por la fe y relacionarse personalmente con Jesús. Esto es sumamente importante. Pero podría pasar que alguien se deje guiar por el Espíritu Santo. No es lo que le pasó a San Pablo, pero podría pasarnos a nosotros, que nos dejemos guiar de alguna manera, pero no vivamos una vida en el Espíritu. Y esta es la segunda parte de estos dos puntos importantes que mencioné al iniciar esta reflexión. Y es precisamente, yo la titulo un enamorado que del amor que recibe saca la fuerza. Un enamorado que del amor que recibe saca la fuerza. Yo trabajo con jóvenes en la parroquia y en el colegio. He trabajado en 2 colegios aquí en Guatemala y he trabajado con jóvenes desde hace muchos años. Y gozo, disfruto, agradezco, alabo a Dios cuando estos jóvenes dan sus testimonios y dicen, me he enamorado de Cristo. Me he enamorado de Cristo. Qué importante es estar enamorado de Cristo. Esto es lo que le pasa a San Pablo. Este es su secreto. Su secreto es enamorarse de Cristo. Enamorar para dar el paso de amar incondicionalmente. Y el amor que no tiene, diríamos, no está dado por una ley, aunque hay un mandamiento del amor o por una obligación, el amor obliga, pero obliga por nobleza, obliga diríamos, por respuesta. Surge del interior de la persona amar a quien le ama, ¿verdad? Y esto lo experimentan desde los chiquitines, cuando ya conocen los bebés la voz de la mamá, la voz del papá, llegan y los acarician, sonríen. Si escuchan una voz desconocida, se quedan así, a veces lloran. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a dar esa respuesta interior, aunque no están usando su conocimiento, no están usando su inteligencia todavía de manera consciente, pero hay una interioridad en su voluntad donde le sonríe porque sabe que sonreír agrada a su mamá, agrada a su papá. Es algo que surge del interior, la respuesta del amor. Para esto hay que sentirse amado, no amenazado. Y Dios no nos amenaza, nos ama. Que sea justo, que haga justicia, que diríamos de alguna manera nos reprenda, pues sí, pues como todo padre y toda madre al hijo que aman, a la hija que aman. Pero Dios nos ama por encima de todo. Pero no es un amor que es un amor consentidor, sino es un amor firme. Es un amor de entrega, es un amor que enseña también, es un amor que corrige. Y esta es una parte importantísima que San Pablo va aprendiendo en su vida. Y por eso encontramos en sus escritos cosas que él nos cuenta de su existencia, de lo que a veces le puede costar algo, cuando en el capítulo 7 de la Carta de Romanos habla de ese aguijón, pero está
el deseo y el anhelo de la respuesta. Y este es su secreto, enamorarse del Señor. Y en ese capítulo 8 de la Carta a los Romanos nos está hablando de cómo el amor de Dios se manifiesta, pero cómo el ser humano puede responder a ese amor. Les decíamos en estos días de febrero que estuvimos aquí con las confirmaciones, les decíamos a los jóvenes cómo deben de estar dispuestos a amar a Dios, cómo puede estar su corazón abierto. Y miren que fue un año difícil para los jóvenes porque la confirmación no es como el colegio, que obligadamente te tienes que ir a examinar, etcétera, sino aquí voluntariamente se confirmaron y estuvieron muy receptivos. Les dimos 2 retiritos ahí virtuales y estuvieron muy receptivos. Yo pensaba que por la virtualidad no iba a llegar el mensaje, pero el Señor todo lo traspasa. Y el Señor llega a donde está abierto el corazón. Mira que estoy a la puerta y llamo, si abres entraré y me quedaré contigo, nos dice en el libro de Apocalipsis. Entonces, San Pablo nos enseña esto, es buscar esa relación con Dios. Él es un enamorado de Cristo y ese amor que recibe y que entrega y comparte es impulsado por el Espíritu Santo. Necesitamos ser dóciles al Espíritu Santo. La soberbia está aquí, al lado. Aquí está la soberbia todo el tiempo. Ese ego queriendo decir, no, eres tú, es esto, es lo otro. Es que tú eres el inteligente, es que tú eres la persona ad hoc, tú eres la persona que atrae, tú eres el que tiene el carisma, tú eres el que tiene tal. Hermanos, hermanas, todo acto de bondad nuestro viene de Dios. El día que no reconozcamos eso, empezamos a tener el orgullo que nos va a llevar al pecado. De Dios viene todo acto de bondad. Si tú haces una obra de caridad, es Dios el que te ha impulsado. Es una moción del Espíritu para que experimentes el amor, para que experimentes la entrega. Y eso nos lo da a todos. Esa gran oportunidad nos la da a todos. Yo muchas veces le pido al Señor ser dócil a su Espíritu. Y no que se cumpla lo que yo quiero, sino ser dócil. Inspírame, lléname, Señor. Muchas veces antes de la predicación yo preparo mis homilías con un tiempo de antelación y salgo con mi librito, mi cuadernito, siempre ando tomando notas. Me gusta escribir más que apuntar en la computadora. Pero muchas veces ante el sagrario le digo, Señor, tú sabes lo que trae todas estas personas que están aquí en la misa. Yo no sé lo que traen. Yo doy por hecho que traen una buena intención de oír tu palabra, pero tú eres el que sabe la historia de cada uno y cómo cada uno va. Me pongo a esa disposición. Y aunque me dejo guiar por lo que he ido preparando, también dejo que el Espíritu diga. Porque yo qué voy a saber. Yo no tengo ninguna sabiduría especial, no soy más que nadie, ni tengo grandes títulos, ni nada de eso. Es que si no me dejo guiar, nada de lo que diga va a servir. Hay que dejarnos guiar, y dejarnos guiar por el amor. Enamorarnos de Jesús. Volver a enamorarnos de Jesús. Dice el mismo San Pablo, dice, hay que volver al primer amor. El amor de Cristo en el apóstol y su respuesta del apóstol a ese amor no solo afectan la vida conductual, sino que da paso a que la acción del Espíritu Santo llegue a todo su ser. Porque cuando no dejamos que el Espíritu Santo llegue a todo nuestro ser, hasta esa médula que hablábamos con anterioridad, entonces no dejamos que Dios actúe en nosotros. Citando de nuevo al Papa Benedicto, al Papa Emérito, dice, el cristiano, antes de actuar, ya posee una interioridad rica y fecunda que le ha sido dada por el bautismo y por el sacramento de la confirmación.
una identidad que lo sitúa en una relación objetiva, dice el Papa, y original, o sea, que no son sentimentalismo, sino que es algo objetivo y original, una original filiación con respecto a Dios. Y dice el Papa algo que me gusta mucho cuando lo leo en algún escrito de él. La gran dignidad nuestra, de nosotros, consiste no solo en que somos imagen de Dios, sino también hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero sabemos que hay malos y buenos hijos. No todos los hijos son justos, no todos los hijos son amorosos, no todos los hijos cuidan a sus padres, no todos los hijos honran a sus padres. No todos. No todos. Hace falta dejar que la fuerza de la respuesta, esa personal que Dios nos regala en la creación, pueda salir. Ya a esto le sumamos la gracia del sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, esa gracia de los dones del Espíritu Santo. Debería la presencia de Dios afectar de una manera decisiva nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro ser. Y eso es a lo que se quiere. A veces pensamos que la conversión es cuestión de que yo bebía mucho y dejé de beber y ya soy un convertido. No. La conversión, o sea, eso ayuda, por supuesto, pero la conversión es necesaria en el interior y sobre todo en la mente. Sobre todo aquí, que aquí llega al corazón, porque la razón gobierna el corazón. Y de ahí desciende y nos da la fuerza. Y es necesario que la presencia del Espíritu Santo invada todo nuestro ser. Quizá esta realidad nos está haciendo falta en nuestra fe cristiana. No nos dejamos guiar siempre del Espíritu Santo, no nos dejamos abrazar siempre del Espíritu Santo, no dejamos que el amor del Espíritu Santo actúe plenamente en nosotros. Y sí que es necesario que dejemos actuar al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, en nuestra vida, esto se va a alimentar en la vida de oración. La oración es una tarea, es un ejercicio. No es que yo alcance un grado de oración y ahí me voy automáticamente. ¿Verdad? Como que cambié de licencia, empecé con la más sencilla, pasé a una más profesional y ya tengo la súper profesional. No, la oración es de todos los días, es de unos días hay mucha disposición, otros días hay menos disposición, pero es la clave, esos momentos al día. Yo le digo mucho a los jóvenes, no se trata de que te sientes o que te hinques 1 hora o 2 horas y que estés ahí todo el tiempo. No sé, de lo que se trata es de pensar en Dios, distintos momentos. Y por eso la Iglesia nos enseña estas devociones de una oración a la mañana, el ángelus al mediodía, a la noche otra oración, pero no por hacerlas, sino por esa relación personal. Porque amo tanto de quien estoy enamorado, que necesito comunicarme con el ser amado. Esto es fundamental, es básico en nuestra vida. Entonces, esa fuerza del Espíritu Santo, de ese gran apóstol San Pablo, viene de ahí, de ese enamoramiento. Yo descubro en sus escritos, lo digo con sencillez, lo que he leído de tantos teólogos, de tantos libros espirituales, etcétera, yo descubro que si no nos enamoramos, no avanzamos en esa santidad que hablaba la hermana en su testimonio. No avanzamos en la santidad. Si no hay un amor ahí que necesita estar con el ser amado. Esa experiencia, y eso se alimenta con la oración. Yo les decía a los jóvenes en las confirmaciones que esa fuerza del Espíritu Santo que ya han recibido en la efusión que hicimos en los retiros,
es como una fogata. Y un fuego que no se alimenta se apaga. Si a esa fogata no le echamos de vez en cuando una ramita, se va apagando y se queda en brasas. Y quizá muchos cristianos viven en estado brasas o hemos vivido en estado brasas. No acuso, sino reflexiono. Y no alimentamos y a veces lo que queda son cenizas. Eso es lo que queda de esa relación con Dios. Ah, no, yo que fui acólito, yo que iba a grupos y tal, y ahora ya de mayor ya solo me interesa el trabajo, el dinero, las cosas, tal. Y entonces no alimentamos. Y esos palitos que echamos se llaman oración, se llaman lectura de la palabra, se llaman relación personal con el Señor. Entonces, el mismo Papa, y ya voy terminando con esto, nos exhorta a ser sensibles, a ser sensibles. A mí me gustó mucho esta alocución del Papa Benedicto, porque a veces pensamos que lo sensible es sentimentalismo, y muchas veces se criticó a la renovación carismática por eso, estando equivocados, porque la renovación carismática, como todos los movimientos eclesiales en el mundo y en la historia de la Iglesia, han hecho tradición en la Iglesia. Todos han favorecido, unos de una manera, unos desde el silencio, otros desde el aplauso, unos desde la alabanza, otros desde la penitencia, todos han aportado. Y entonces dice el Papa algo que me gusta, ser más sensibles, nosotros los cristianos católicos, más atentos a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dos palabras muy claves, sensibles y atentos. Podríamos poner debajo de sensibles un corazón y debajo de atentos un cerebro, la razón. Y esto es la inteligencia y la voluntad, las potencias del alma. Esas potencias que nos van a ayudar humanamente, porque Dios nos las dio, vienen incorporadas. Sin corazón no viviríamos, si te sacan el corazón te mueres. Pues esas potencias son el corazón del alma. Y por eso hay que no dejar que nada destruya nuestra voluntad, que nada quiebre nuestra voluntad, porque hay acechanzas del enemigo por todos lados. Y no se trata de ver al diablo hasta en la sopa, no. Pero seamos realistas. Todas las ideologías, todas las cosas que se van presentando, las leyes que quieren poner, esas falsas tolerancias, etcétera, son ataques, son ataques. Ahora bien, la buena noticia es que la presencia del Espíritu Santo da frutos. No se trata de hablar bonito, tiene que dar frutos. Gálatas 5:22 señala todos los frutos que da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da frutos. Entonces, no se trata solamente de que alguien hable bonito, o que alguien dice una cosa de tal, o que es muy docto, o que tiene mucho no sé qué, sino que da frutos. Y lo dice el Evangelio, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Una vez, en un retiro, fue una persona que fue a un retiro nuestro, donde pedimos la efusión del Espíritu Santo en los jóvenes, y ese joven salió así como con duda y fue a consultar, no sé a qué otro sacerdote, y el otro sacerdote muy bien le orientó cuando le dijo, mira, por sus frutos los conocerán. Y así es. Nos llamamos cristianos, nos llamamos católicos, por nuestros frutos, no nuestros, sino porque dejemos que el Espíritu Santo dé frutos en nuestra vida, como hizo San Pablo, entonces lo conocerán. Cuando San Pablo va a presentarse a Roma, va a presentarse a San Pedro, ya se oía de él, ya había noticia de quién era que estaba haciendo, pero sus frutos fueron los que lograron la aceptación de él como
apóstol. Así que, hermanos, yo les invito a que nos dejemos guiar por esos dones del Espíritu Santo, que son la fuerza que llevó sin duda a San Pablo a actuar correctamente en su vida, dejándose orientar y dejándose guiar por esa fuerza del Espíritu. Los invito a leer el Corpus Paulino, todas las cartas, pero una a una, ¿no? Y despacio, no se trata de prisas y no es una maratón, sino leerlas. Si está a los Romanos, no tiene desperdicio. No lo dice todo sobre el cristianismo, de repente no, pero se complementa con los otros escritos, con toda la Sagrada Escritura, porque toda la Sagrada Escritura es la carta del amor de Dios para nosotros. Espero que esta reflexión que he querido compartir juntos, porque lo que les digo me lo digo, nos sea de gran bendición, de mucha utilidad, y que comience por mí mismo, dejándome guiar y ser dócil al Espíritu Santo, y que también la Madre, nuestra Madre, la Madre de madres, la Mujer de mujeres, nos ayude e interceda por nosotros, porque ella es la primera y la gran escuela del Espíritu Santo en la vida de un ser humano. Muchas gracias, que el Señor bendiga, peregrinos del amor, que el Señor bendiga a toda esta organización, a las personas que se han conectado y a las personas que han participado con sus reflexiones y testimonios. Scendi su di noi, Spirito Santo, Shamra